Buenas tardes, buenas noches. Procedemos a dar inicio a esta segunda conferencia. Master Henry, muy bien, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Una nueva edición del Seminario de Navegación Aérea en su segunda presentación. Damos inicio a un momento trascendental en la historia de la aviación hondureña, sobre todo porque ahora estamos viendo cómo integramos eh, dos áreas tan importantes en esta presentación, tanto el tema de la tecnología AirPass y cómo le damos ese servicio al territorio, ¿verdad? Y eso es parte importante de este proyecto, dado que, si bien es cierto, las plataformas aéreas son importantes, el uso que le demos a través de los sensores y equipamientos es lo más relevante, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como carga de pago o esos instrumentos o misiones que va a realizar. Mi nombre es Henry Amaya. En este caso he sido designado por la jefatura del Departamento de Ciencias Aeronáuticas a servir de anfitrión bajo el criterio de presentación que tendremos el día de hoy. Es muy importante que en esta ocasión, pues, conozcan de que nuestra facultad de ciencias espaciales tiene una oferta muy, pero muy importante en el ámbito de la educación a nivel de posgrados. Y es que así como tenemos una maestría académica regional centroamericana en astronomía y astrofísica, también tenemos una maestría en ordenamiento y gestión del territorio icónica para muchos, sobre todo en el ámbito de los sistemas de información geográfico y el tema de ordenamiento territorial. Y actualmente pues estamos por estrenar una especialidad, la primera en el ámbito Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que también está orientado al tema de ERPAS. Quiero ser franco, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en el hermano país de Colombia y nos dimos cuenta que tanto Colombia como Honduras son los únicos que ofertan esta especialidad a nivel de la región. Por lo tanto, como país estamos innovando de la manera correcta y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha dado ha dado fe, ha dado un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca ahora de nuestra conferencia en esta segunda edición. En este ciclo de conferencias vamos a hablar del sistema aéreo no tripulado, oportunidades productivas e innovación en la conferencia número 2, denominada Tecnologías ERPAS al servicio del territorio. Fotogrametría, patrimonio y monitoreo vegetal para el desarrollo sostenible, que va a ser impartida por nuestro colega y amigo, el máster José David Cáceres, coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de Honduras. En este caso, pues vamos a conocer un poco, porque si nos ponemos a leer la larga historia académica y de experiencia de nuestro amigo José David Cáceres, nos estaríamos toda la noche y se nos acaba el tiempo y no hay conferencia. Pero la intención es compartir con él como experto de esta temática sobre cuáles son los usos que este tipo de plataformas tienen. Bueno, como les decía, el máster José David Cáceres es el coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y como les decía, él es ingeniero ambiental con maestría en tecnologías de la información geográfica de la Universidad de Alcalá de España. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión del riesgo, del territorio y del riesgo, en temas de percepción remota y sistemas de información geográfica. Ahí estamos casi como viendo una síntesis de lo que él nos va a hablar el día de hoy y obviamente orientado al cambio climático y resiliencia ambiental. Así que la experiencia de él es realmente marcada y comprobable. Él es profesor titular 3 de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es el coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial y ha liderado geoportales como Territorios en Riesgo y la geoportal del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial. También ha sido consultor técnico para la Confederación Alemana a través de GIS, KfW, CEPRENAC, PNUD, Global Communities, entre otros. Asimismo, ha trabajado en proyectos e investigación y especialización, y este es uno de los elementos puntuales que nos marca
como científicos en el ámbito universitario, y es que el amigo José David Cáceres ha trabajado en mapas de cobertura forestal y uso de la tierra en el 2024, índices de vulnerabilidad climática, agua, deforestación y riesgo, modelos de aprendizaje automático para cosecha de agua y riesgo. O sea, es un país con una gran diversidad en la población forestal y en el ámbito ambiental, pues obviamente esa línea de trabajo las ha resultado el máster Cáceres. También ha tenido o tiene más de 15 publicaciones científicas sobre incendios forestales, pérdida de cobertura, exploración geotérmica, y esto en revistas indexadas de alto relieve. También tiene capacitación especializada en geología, pedagogía universitaria, aeronaves tripuladas de manera remota y gestión del riesgo, manejos de software y equipos avanzados, ArcGIS, QGIS, Envy, LIDAR, INSAR, Python, entre otros. Tuve la oportunidad de ser alumno de él en la maestría de ordenamiento y gestión del territorio, así que puedo dar fe de la calidad docente que el máster Cáceres tiene. Y dentro de su perfil combina docencia, investigación aplicada y consultoría estratégica en geoformación para Centroamérica. Es decir, tenemos un perfil muy importante que, por cierto, fuera de ser conferencista de este seminario, también va a ser docente de la especialidad. Así que vamos a disfrutar de una gran calidad profesional que corresponde a la calidad docente del máster José Cáceres. Máster, si tiene disponibilidad de micrófono para proceder a dejar de compartir. A ver, Listo, ahí y estamos, ¿no? puede hacer uso. Bienvenido. Gracias, gracias, Henry, por esa ahí tan humilde introducción y presentación. Felicitarlos ahí por unas fotografías que se encontraron ahí. Se ve que se rebuscaron un poco en el proceso, hombre, pero no, 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 definitivamente, no, muy, No, muy no. agradecido, ¿no? Más que honrado con tu presencia, realmente sabemos la calidad de profesional que sos y estamos muy satisfechos de hablar de hondureños con alto relieve académico. Excelente, muchas gracias y bueno, buenas noches a todas y todos los que nos acompañan también, ¿verdad? Para mí un honor haber sido invitado por el Departamento de Ciencias Aeronáuticas a compartir en esta serie de seminarios que nos van dando un panorama y un brochazo de efectivamente las múltiples aplicaciones que tienen los sistemas de pilotaje remoto, ¿no? Cada uno desde nuestra experiencia, pues a lo largo de todas estas jornadas, algunas que ya han comenzado, que ya han participado en las anteriores y en las que están por venir, nos van a ir dando un panorama muy completo, ¿no? Acerca de toda esa complejidad y toda esa variabilidad, ¿no? Y que nos dan este tipo de sistemas para las diferentes aplicaciones, más allá de volar, más allá de tener la capacidad de observación y esa nueva perspectiva de la Tierra, sino que efectivamente cuando hablamos de que son sistemas muy versátiles para la gestión del conocimiento es porque realmente son capaces de darnos panoramas desde diferentes ópticas, ¿no? De lo que está sucediendo sobre el territorio y cómo la tecnología se ha ido amoldando, ¿no? Y cómo cada vez más tenemos diferentes sensores que antes eran sensores demasiado grandes, sensores que necesitaban aeronaves mucho más robustas para ser portados. Ahora pues tenemos cámaras multiespectrales, cámaras térmicas, cámaras visibles, sensores LIDAR e incluso, ¿no? La tendencia que es lo más top ahí, por decirlo, del sistema en este tipo de generación de información. Entonces, efectivamente es el momento oportuno para darle ese panorama y esa visión en estos ámbitos, ¿no? De la aplicación de los ARPAs. Entonces, bueno, ya veo que nos van a ayudar ahí a compartir la presentación en algún momento de la presentación, porque lo que se quiere también sea un poquito interactivo. Yo por ahí sí voy a necesitar compartir mi pantalla porque algunos de los ejemplos, porque estamos hablando de aplicaciones, ¿no? Esto no va a ser algo necesariamente teórico, sino que podamos ver realmente esa capacidad que tienen los sistemas en cuanto a los productos que generan. Entonces, bueno, ya que dejaron de compartir, voy a aprovechar yo y voy a compartir la mía. Gracias, Lili, que me imagino que está también ahí detrás de bambalinas con esto, ¿no? Entonces, ahí sí, porque ahí ya me voy a dar
un poquito ya la tarea, gracias, Lili, de poder ir compartiendo, esperando que esto de, estamos hablando de la tecnología, pero la tecnología a veces no traiciona, ¿verdad? Entonces, esperamos que ese no sea el caso en este momento, ¿no? Luego, pues una estructura general de lo que vamos a ir hablando, luego por ahí nos van a ir pasando las preguntas, así que como les han dado las instrucciones a través del chat, ir poniendo las instrucciones o las preguntas más bien ahí y luego vamos a dejar, vamos a respetar los tiempos que nos han dado de los 45 minutos para la presentación y tener tiempo para esas preguntas que al final es lo que enriquece, ¿no? Realmente es a conocer un poquito más de ustedes, también de cuáles son esas aplicaciones y esos intereses que tienen y realmente poder hacer esa construcción colectiva del conocimiento. Luego, le decía Henry en su introducción, lo de experto, es un título que no me autopongo yo solito porque realmente no creo que alguna vez lleguemos a ser totalmente expertos, ¿no? en estos temas. Así que, bueno, vamos a empezar ya formalmente, ¿no? Como está establecida, vamos a hablar de algunos de los principios de la fotogrametría, las aplicaciones, que es lo que nos interesa, y luego cómo amarramos todo eso en beneficio de la población, ¿no? Que al final es hacia donde deben de estar dirigidos todos los esfuerzos de las ciencias. ¿Para qué? Para el bien común, para el bien social y para el bienestar humano, ¿no? Y de las personas. Entonces, lo que buscamos cuando hablamos de lo que está en agenda de países, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, es básicamente eso, cómo encontramos ese equilibrio entre el desarrollo y la conservación de esos recursos que cada vez son más finitos, ¿no? Hablábamos mucho en la escuela de los recursos renovables, pero vamos viendo cómo esa tasa de renovación que tienen estos recursos no va de la mano con la explotación y el aprovechamiento que hacemos. Entonces, cómo efectivamente utilizamos estas técnicas y cómo se encajan dentro de esa agenda de los ODS, que es muy importante también, ¿no? En temas de sostenibilidad ambiental. Entonces, bueno, tenemos que empezar por algún lado y qué mejor por empezar con la definición formal, ¿no? Lo dice la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota, que la fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografías para de esa manera obtener características métricas y geométricas del objeto fotografiado. Perdón ahí por el error ortográfico que está por ahí, ¿no? Si, si separamos el tema, el término fotogrametría en sus raíces, pues foto es luz, metría es medición, ¿no? Entonces ahí nos queda muy claro. Es obviamente tenemos un sensor que es capaz de medir esa intensidad radiante que viene de la superficie y recrearnos, en principio, en este caso de los drones, una imagen digital, ¿no? De esa reconstrucción de esos patrones de energía, ¿no? Pero el hecho de que sea fotogrametría se distingue de la fotografía convencional porque mantiene una relación métrica y geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que se realiza bajo ciertas condiciones que luego nos permiten poder hacer cálculos y mediciones sobre esos productos, ¿no? Yo puedo medir áreas, puedo medir distancias, puedo medir volúmenes, incluso a través de todo un proceso de restitución de esa información que voy generando a partir de esa obtención de fotografías aéreas, ¿no? Poniendo en relación nuestra base cartográfica del país y lo que es la base cartográfica de cualquier país realmente, son las hojas cartográficas, ¿no? En algún momento, si hemos empezado en esto de la cartografía y tal, hemos pasado por conocer esas hojas cartográficas, ¿no? Que tienen esas curvas a nivel, que tienen esos rasgos naturales y artificiales de la superficie, que todas esas hojas cartográficas se han derivado a partir de este tipo de productos fotogramétricos, ¿no? En nuestro país hemos tenido oficialmente las hojas cartográficas se desarrollaron a través de un vuelo fotogramétrico, ¿no? Esto sí, ya fue un vuelo en un avión y lo demás y se generaron toda esta información. Veíamos que si ponemos en relación costo-beneficio, las horas de vuelo de un avión, pues es mucho más caro, ¿no? Entonces, por mucho tiempo no se generó nueva información por la poca capacidad de inversión en estos temas y en el largo plazo la poca prioridad que se le da a esa actualización cartográfica de la información y la de configuración del territorio, ¿no? Entonces, cuando viene a evolucionar esta técnica de los drones, vemos cómo somos capaces de generar, claro, en una escala menor, o sea, hablando de un área geográfica menor, pero una mayor actualización de la información y una mejor calidad, hablando en términos de resolución espacial, de esa información que nosotros podemos generar, ¿no? Y todo esto de esa ambición que siempre ha tenido el ser humano, ¿no? De conquistar los cielos y lo demás,
abre las puertas a esa capacidad de esta observación diferente que podemos tener nosotros del territorio y podemos centrar los inicios de la fotogrametría allá por los 1856, ¿no? Estaba un señor bien famoso francés llamado Félix Gaspard de Tornachov, más conocido por su seudónimo Nadar. Pues el compa lo que hizo pues es un globo aerostático, se montó sobre el globo aerostático y captó una fotografía, hablando 200, 300 metros sobre la superficie del distrito de París, ¿no? Y el hecho de haber tomado esa fotografía desde esa perspectiva aérea, pues empezó a generar como esa curiosidad, ¿no? De que podíamos observar una gran parte del territorio, podíamos desde el punto de vista incluso de la planificación territorial ver cuál era la configuración, ¿no? De esas superficies. Este experimento fue replicado un año después por James Wallace en Estados Unidos, en el distrito de Boston, y luego se empezaron a tomar varias de estas fotografías de esa manera, ¿no? Con fines de la observación del territorio. Ahí a los inicios de la primera década de los 1900, los famosos hermanos Wright, ¿no? Orville y Wilbur, pues también uno de ellos, Wilbur, pues fue el primero que tomó una fotografía desde un avión, ¿no? En el sentido de ese prototipo, ese modelo de lo que era el avión en ese momento construidos por ellos, todavía a una altura mayor, y nuevamente empezó a ver esa capacidad y esa bondad que nos da esa observación y esa perspectiva diferente del territorio, ¿no? Y como todos esos boom y esos avances tecnológicos que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad se han debido a través de conflictos bélicos, viene la Primera Guerra Mundial, en donde era necesario pues hacer vuelos de reconocimiento, no era como que yo podía ponerle la localización en Google Maps o en Waze para llegar, sino que se hacía todo a puro reconocimiento de fotografía y a generar esa interpretación, ¿no? Entonces, la tecnología tomó tanta importancia que ya para la Segunda Guerra Mundial ya los pilotos eran entrenados en cómo tomar estas fotografías, los soldados eran entrenados en cómo interpretar esas fotografías, los laboratorios Kodak desarrollaron películas infrarrojas, nuestras películas que podían volar en condiciones de baja visibilidad y luego entonces empezamos a generar de forma sistemática toda esa nueva información cartográfica de la configuración de nuestros territorios, ¿no? Pero como lo decimos, o como lo mencionábamos anteriormente, en el contexto socioeconómico de países como el nuestro, este tipo de tecnología era siempre cara, así que fue muy limitada esos vuelos que nosotros pudimos hacer, o sobre todo la replicación de ese primer vuelo que se hizo para esa actualización cartográfica, ¿no? Viene luego ese principio, ¿no? ¿En qué se basa? O sea, ¿cómo es que esas fotografías que yo tomo desde una plataforma que puede estar a cientos de metros sobre la superficie es capaz de generar todos estos productos que mencionábamos, estas fotografías de alta resolución, estos modelos en 3 dimensiones que me permiten poder hacer estos cálculos de volúmenes y de áreas y lo demás? Pues viene de un principio muy, muy básico, que es el mismo principio que utiliza nuestra vista, que es la visión estereoscópica o la visión tridimensional, ¿no? El sentido de la distancia a la que están cada uno de nuestros ojos tiene un fin específico para poder tener esa perspectiva, ¿no? Esa convergencia que nosotros tenemos en la visión, ¿sí? Si yo me pongo un objeto muy cerca de mis ojos, ¿qué me pasa, no? Me vuelvo visco, así como está aquí el compita, y pierdo esa sensación de profundidad y esa forma del objeto, ¿no? Es porque, en efecto, cada uno de mis ojos está captando una imagen diferente. Si yo cierro un ojo y cierro el otro, voy a ver por aquí un cachito más a mi derecha y voy a ver otro cachito más a mi izquierda. Pero cuando abro los dos, mi cerebro se encarga de unir esas dos imágenes que cada uno de mis ojos individualmente están generando y darme entonces una sensación tridimensional o una visión realmente tridimensional de estos elementos que están a mi alrededor, ¿no? Entonces vemos ese primer principio bajo el cual se rige la fotogrametría. ¿Qué necesito? Necesito mínimamente 2 fotografías, ¿no? ¿Cuál es la característica de estas fotografías? Igual que mis ojos, son 2 perspectivas diferentes, ¿no? Son 2 puntos de vista diferentes que están viendo un área en común. Por lo tanto, yo únicamente voy a tener esa visión tridimensional o esa visión estereoscópica en ese solapamiento que hablamos entre una fotografía y otra. ¿Por qué? Porque dentro de ese solapamiento van a estar los mismos objetos que han sido observados desde 2 puntos de vista diferentes. Y esa es la condición y la característica ineludible que tengo que tener
para poder generar la fotogrametría, para poder mantener las calidades métricas y geométricas de los objetos, ¿no? Entonces, junto con eso hay otras condiciones que también tenemos que tomar, que son decisiones que nosotros tomamos al momento de, lo vamos a ver en la siguiente, en la etapa de la generación de la fotogrametría, porque al final es un proceso también, ¿no? Son decisiones que nosotros tomamos en esa etapa inicial de la planificación, ¿no? Entonces, para que podamos mantener una calidad geométrica de esa superficie, lo primero que tenemos que tener muy claro es la importancia de la orientación de la cámara con respecto al plano horizontal, ¿sí? Nuestra cámara tiene que tener siempre una visión nadiral. Esto es, si lo pensamos desde el horizontal, mi cámara tiene que estar orientado 90 grados con respecto al desplazamiento de la aeronave, ¿sí? O sea, que tiene que estar viendo para abajo. Podemos decir ahí que tenemos más o menos 2 grados, aunque siempre vamos a preferir 90 grados. Entre más oblicua es la vista, mayor deformación geométrica voy a tener. Así que desde el sentido estricto de la fotogrametría para un levantamiento planimétrico, yo necesito que mi observación sea nadiral, ¿no? Luego es importante mantener una altura de vuelo constante. Generalmente nosotros la altura de vuelo la estimamos con respecto al despegue, ¿no? Ya incluso la normativa hondureña nos dice que nuestra altura máxima de vuelo son 122 metros, ¿sí? Esos 122 metros medidos desde el punto de despegue, ¿no? Entonces, el hecho de que sea constante quiere decir de que esa altura va a ser medida, yo le voy a decir, vas a volar 80 metros y a 80 metros te vas a ir. Pero tenemos que tener en cuenta también que en base al perfil geométrico topográfico que tenga nuestra zona, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son esos obstáculos máximos que van a existir. ¿Qué pasa si hay un edificio de 90 metros, por decir cualquier cosa? Pues el dron ahora las aeronaves modernas no es que se van a ir a estrellar porque tienen sistemas para evitar este tipo de colisiones, ¿no? Y lo demás, pero que desde el punto de vista de lo que queremos hacer y esa característica a la que nos queremos referir de la altura de vuelo es porque si yo voy volando 80 y lo bajo a 70 y lo vuelvo a subir a 60, eso va cambiando la escala de cada fotografía. Porque dentro de la geometría de cada una de las fotografías, la escala de vuelo está definida por la altura, ¿sí? La resolución espacial, que eso es el tamaño del píxel que voy a generar de esa fotografía, está definida por dos parámetros básicamente. La altura de vuelo, que lo podemos controlar nosotros, y un parámetro de la cámara que se llama la distancia focal, ¿sí? La distancia focal, el f de la cámara, es lo que me determina la calidad de la imagen que voy a generar, ¿sí? Entonces muchas veces no podemos modificar la calidad de la distancia focal de la cámara, porque eso ya es algo específico que viene con cada tipo de modelo. Lo que sí puedo modificar es yo, bueno, quiero una fotografía a 2 centímetros, pues tengo que volar a tanta altura, ¿no? Puedo trabajar con 5 centímetros, pues puedo subir un poquito más la altura. ¿Qué quiere decir? Que la resolución espacial es directamente proporcional, o en este caso inversamente proporcional a la altura de vuelo, ¿no? Entre más alto vuelo, menor va a ser mi resolución espacial. Y es lo mismo que si yo pienso qué tan largo están los objetos con mi vista, ¿va? Entre más largo están y más yo que soy miope, entre más largo está el objeto, menos lo puedo identificar o menos características puedo observar en él, ¿no? Entre más cerca está el objeto, más detalle voy a observar en él. Es lo mismo, ¿no? Entre más cerca del suelo está la plataforma, mejor resolución espacial voy a tener, mejor voy a discriminar esos elementos. El rumbo es muy importante también, ¿no? Podemos nosotros tener diferentes movimientos en la plataforma que van a generar diferentes deformaciones en el fotograma. Esto es un alabeo o un cabeceo o un derrape, ¿no? Esos tres tipos de movimientos van a generar tres tipos de deformaciones diferentes. Entonces, esa idea de generar las líneas de vuelo, como le llamamos, que el avión siga muy particularmente ese rumbo, es muy importante para poder tener no únicamente esa estabilidad en el vuelo, sino que cumplir con este otro parámetro, ¿no? El solapamiento. ¿Qué decíamos? Para poder entonces reproducir esa superficie, yo necesito que entre una fotografía y otra haya una zona de traslape. Ese traslape tiene que existir tanto en la horizontal como en la vertical, ¿no? Eso quiere decir que tanto un fotograma como el de lado, como el de abajo, como el de arriba, perdón, tienen que tener una zona de solapamiento. Luego eso me va a permitir entonces poder reproducir toda esa superficie eh,
mapeada, ¿no? Entonces vemos cómo cada una de estas decisiones son parámetros que nosotros controlamos desde la planificación del vuelo, ¿no? Y entonces, al final, solo vamos a tener relieve, solo vamos a tener esa estereoscopía, que es esa visión tridimensional de la superficie, en estas zonas en común entre ambas fotografías. Esto es lo que se llama un par estereoscópico, ¿no? Y al final, si queremos una tripleta estereoscópica, es cuando una escena completa puede tener esa tridimensionalidad porque tiene una zona de solapamiento con la fotografía de la izquierda y con la fotografía de la derecha, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que queremos, tener una serie de fotogramas en la que tengamos todas esas escenas en común, ¿no? Entonces, la fotogrametría en el sentido de la orientación, o van a hablar de otros temas en los otros seminarios, pero en el sentido de lo que estamos hablando hoy, vamos a enfocarnos en la fotogrametría para la generación de productos 2D, que van a ser esos productos planimétricos, y de cierta forma también en productos 3D, ¿no? Porque estamos hablando un poco de esa planificación del territorio, en donde para temas catastrales sí me interesa esa fotogrametría, o esa fotografía o ese levantamiento planimétrico, pero para gestión de patrimonio, por ejemplo, pues ahí sí que me interesa más poder moldear alguna estructura de importancia arquitectónica o arqueológica en 3 dimensiones, ¿no? Yo puedo jugar libremente sin hacer o sin generar ningún tipo de daño a la estructura y poder analizarla y hacer mediciones y poder observar cada uno de esos rasgos característicos que pueda tener ella, ¿no? Entonces son un principio de un levantamiento muy similar, pero que al tener dos finalidades diferentes hay decisiones que vamos a tener que tomar, ¿no? Pero partimos siempre de la planificación de nuestro vuelo, ¿sí? Yo tengo que tomar las decisiones. Generalmente aquí estamos hablando de vuelos automatizados, ¿no? Yo voy a generar una serie de parámetros, voy a cargar lo que se llama una misión de vuelo a la aeronave y la aeronave pues ahí se va a ir solita, va a ir a su punto de inicio, va a hacer ese barrido que tenga que hacer y cuando finalice va a regresar, ¿no? Y va a haber guardado todas las fotografías que tomó bajo esas condiciones, ¿no? Luego, pues, viene esa captura de las imágenes. Vamos a enfocar también esta idea de tenemos imágenes que llamamos RGB o imágenes visibles, color natural, pero también tenemos imágenes multiespectrales que nos pueden dar en temas de gestión ambiental, como lo dice también otra perspectiva de la configuración natural, ¿no? Que puede tener el territorio. Vamos a descargar esas imágenes a nuestras computadoras, a nuestras unidades de procesamiento y vamos a llevarlas a un programa generalmente especializado para ello, ¿no? El primer paso dentro de este programa que vamos a hacer es hacer una alineación de las imágenes. Eso independientemente del programa que utilicemos, se va a llamar de una forma, se va a llamar de otra, pero es el mismo principio. Vamos a tomar esas fotografías y en base a un algoritmo automatizado que ya está ahí generado dentro de los programas, va a identificar lo que se llaman tie points o puntos de amarre, ¿no? Con esos puntos de amarre, entonces va a ir generando esos rasgos de esos puntos que están en común en cada una de las fotografías para hacer un stitch, ¿no? Para poder entonces ver cómo se une una fotografía con otra y generarnos entonces ese panorama completo del territorio, ¿no? Eso es lo que busca la alineación. Ahí es donde vamos a ir generando ese orden en el que van a ir cada una de las fotografías y cómo están amarrados en base a esos rasgos característicos. En este mismo punto podemos hacer la corrección geométrica, podemos tener dos enfoques, ¿no? Podemos trabajar directamente eh, con la información del éxito del GPS normal que tiene el dron a bordo, o podemos hacer un PPK, ¿no? Podemos utilizar puntos levantados en terreno para mejorar la precisión. Las unidades que tienen un GPS, acordémonos que las imágenes no están georreferenciadas, ¿no? En el sentido de la posición sobre el territorio. Lo que tienen las imágenes es una geoetiqueta. Eso quiere decir que la coordenada del fotocentro de la imagen, del centro de la imagen, tiene la coordenada en la que se tomó, ¿no? Entonces, en este proceso de alineación, por proceso de triangulación, en base a esos rasgos, de esos puntos en comunes que encuentra entre cada una fotografía y otra, y la distancia en la que se encuentran a ese fotocentro, que es capaz de identificarlo también el sistema, la imagen va a quedar, decimos nosotros, referenciada, ¿no? Porque va a tener una posición sobre la superficie que más o menos nosotros creemos que es, ¿no?
Lo que pasa es que hay diferentes niveles de precisión dependiendo de las características y las capacidades del GPS que tiene la aeronave a bordo, ¿no? Una aeronave con una navegación autónoma, como decimos, que tiene su unidad, sus receptores GPS o GNSS, incluso ahora, ¿sí? Va a tener siempre una precisión por ahí de los 3 metros en la horizontal y 1 metro en la vertical, ¿no? Más o menos. Si yo solo quiero una imagen para medio ubicarme, 3 metros no me es tan alarmante, ¿no? Ahora las aeronaves lo que tienen son sensores RTK también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, DJI tiene su propia base station, ¿sí? Yo compro una base, la dejo ahí observando, mi droncito tiene su sensor RTK, entonces yo en real time kinetic, lo que significa en tiempo real, estoy enviándole correcciones a la aeronave, ¿no? Durante su vuelo. ¿Eso qué hace? Bueno, ya me mejora centimétricamente la precisión, ¿no? Aún centimétricamente yo puedo tener mis reservas dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Si no, lo más fino entonces es ese PPK que decíamos, ¿no? Yo voy a mi campo con un GPS diferencial y con mayores tiempos de observaciones, yo pongo targets dentro del área que voy a levantar y me pongo a medir ahí con mi GPS un punto preciso, ¿no? Ya con esos puntos precisos, una vez que bajo esas imágenes, identifico esos targets y dentro del software le digo, mira, esta es la coordenada de este punto, esta es la coordenada de este punto, esta es la coordenada de este punto. Ahí puedo llegar a precisiones milimétricas, ¿no? Porque es un ajuste estadístico y eso siempre va a ser el mejor ajuste, ¿no? Entonces, como decimos, esta corrección geométrica puede ir en esos 3 sentidos. Los primeros dos son automatizados, tanto que utilizar solo el GPS normal o que mi sistema, mi dron tenía su RTK, es una corrección automática, o una corrección estadística más manual, es utilizando un PPK, ¿no? Pero independientemente de eso, ahí sí ya tengo yo un nivel de certeza que igual me lo va a dar, cuál es la precisión del ajuste, me lo va a dar el reporte del software que yo utilice para saber que también estamos en esa posición. Después, independientemente de lo que yo quiera hacer, una vez que ya están alineadas y corregidas las imágenes, lo que voy a generar es una nube densa de puntos. En esta primera alineación lo que me hace son esos puntos de amarre, que es una nube ligera, un sparse cloud se le llama directamente, ¿no? En la generación de las nubes es donde entonces él sí ya dice acá, por ejemplo, yo puedo decirle en la alineación que me identifique 4000 puntos en cada una de las imágenes, ¿no? Aquí sí, ya después de hacer todo el levantamiento, yo puedo terminar con 2 millones de puntos, ¿no? Porque esa generación de la nube de puntos lo que me va a dar igual son esas características de los objetos que claramente existen en más de una fotografía siempre, ese punto, ¿no? Donde se encuentra con esas características, que en este caso va a tener el atributo de color de cada uno de ellos y la elevación que sí me interesa después para una ortorrectificación, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos va a tener ese atributo de elevación. ¿De dónde viene la elevación? De ese posicionamiento GPS que yo alimenté anteriormente, ¿no? Si voy a construir un modelo 2D, ¿sí? Un ortomosaico, como le decimos, ¿sí? Después de la generación de la nube de puntos, voy a generar un modelo de superficie. Lo que la fotogrametría por defecto puede generar es un modelo de superficie, que quiere decir que me va a mostrar todo lo que está sobre el suelo, ¿sí? La cámara no es capaz de verme lo que hay debajo del árbol, ni de verme lo que hay a un lado del techo. La cámara solo puede ver lo primero que hay sobre el suelo, ¿no? Si está la copa del árbol, va a ver la copa del árbol, si está el carro, o si está el suelo desnudo, pues va a ver el suelo desnudo. ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces en un levantamiento topográfico a mí lo que me interesa es el modelo de elevaciones, es la forma del terreno como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer yo, si no quiero el modelo de superficie, sino lo que quiero es un modelo de elevaciones, ya es un proceso, un procesamiento calculado, no es algo que la fotogrametría directamente hace, sino que lo que tengo que hacer es pseudoclasificar esa nube de puntos, ¿sí? Y voy a darle un atributo, cuáles puntos son suelo y cuáles no son suelo. En ese caso, yo puedo hacer una clasificación de objetos, vegetación baja, media y alta, que estas son cosas, son términos de LIDAR realmente, porque el proceso de adquisición de LIDAR sí son puntos directamente. En fotogrametría lo que adquirimos o lo que adquirimos directamente son fotografías que luego convertimos en puntos, ¿no? Entonces por eso lo digo pseudo clasificación, porque al final no fue ese el producto original, ¿no? Del cual estamos partiendo. Pero que sí, claro que estamos trabajando con puntos. Yo puedo darle ese atributo de cuáles puntos son suelo. Entonces, ¿qué hago con el modelo de elevación? Bueno, extraigo solo esos puntos de suelo y vuelvo a generar mi modelo únicamente tomando en cuenta eso, ¿no?
Y vamos a ver que los resultados varían, ¿no? Nunca va a ser tan preciso como un LIDAR que sí me genera los diferentes retornos y es capaz de darme mayor información, pero lo puedo hacer. Pero lo tenemos que tener presente que es un producto inferido, ¿no? A través de ese procesamiento que hacemos de esa nube. Por lo que siempre nos va a quedar muy bien es el modelo de superficie, porque eso es lo que directamente capta. Por el modelo de elevaciones hay que tuiquearlo un poco para que nos quede algo bueno, ¿no? Pero realmente en el proceso de la generación del ortomosaico lo que interesa es el modelo de superficie, ¿no? Porque al final voy a generar mi ortomosaico. ¿Por qué le decimos ortomosaico? Y siempre que hablamos de un ortomosaico, significa que cada uno de esos puntos ya ha sido ortorrectificado, tiene una rectificación ortogonal. ¿Por qué? Porque la proyección vertical que tienen los objetos sobre el suelo puede generar algún tipo de deformación en la perspectiva. Entonces, para generar ese mosaico, además de unir todas las fotografías, tengo yo que corregir con ese modelo cuáles están más altos y cuáles están más bajos para moldarlos directamente, texturizar todo ese sólido que he creado en ese modelo de superficie con esa textura y esos objetos que yo he tenido de la fotografía. Entonces, cuando hablamos de un ortomosaico, es un proceso que ha llevado por todo eso. No solo es un mosaico de unir las imágenes, sino que efectivamente es una corrección ortogonal de la superficie. Mientras que si queremos hacer un 3D, por ejemplo, siempre tenemos que llegar a la nube de puntos. La diferencia es que si yo voy a hacer un vuelo 3D, pues ahí ya no me interesa tanto mantener ese atributo de la verticalidad, de la métrica de la superficie, y yo me puedo dar el lujo de modificar el ángulo de visión de la cámara. ¿Por qué? Porque el punto del 3D es que yo quiero modelar bien los objetos, ¿no? Entonces pensemos siempre en esa perspectiva de la aeronave que va volando sobre su plano horizontal y que está viendo solo para abajo, ¿no? Objetos que tienen techos muy pronunciados y lo demás, ¿qué va a pasar? Que yo en ningún momento pude ver una cara del edificio, por ejemplo, porque estoy viendo solo para abajo, ¿no? Entonces esa verticalidad me limita un poco también en eso, ¿no? En cómo puedo modelar la forma de ese objeto. Por tanto, si mi objetivo no es generar el 2D, si es generar un modelo 3D, entonces ahí sí que puedo modificar el ángulo de visión de la cámara. Entonces cuando voy volando, modifico un poco, 80, 70 grados, esa perspectiva más oblicua sí que me da capacidad de poder captar en diferentes barridos y en diferentes direcciones todas las formas y todos los elementos que tienen los objetos que yo quiero modelar, ¿no? Entonces, dentro de la planificación, por eso tengo que tener claro si mi objetivo es llegar acá o es llegar acá, porque muchas de las decisiones que voy a tomar va a depender de ello, ¿no? Entonces, a partir de esa nube, lo que generamos es el mesh, ¿no? Este mesh no es más que una malla triangular sólida de esa forma que tiene el objeto, ¿no? Esa geometría que tiene el objeto, similar a lo que hace el modelo de superficie, ¿no? Solo que esto es una red triangular, ¿no? De lo que llamamos las caras que tiene el objeto, ¿sí? Y una vez que ya creamos esa malla triangular, esa forma del sólido, ese mesh, lo que hacemos es ya generar el modelo texturizado, ¿no? A esa forma, nuevamente, le pegamos esa fotografía que está y ya nos queda entonces un modelo 3 dimensiones bien bonito, ¿no? Cuando hablamos de la planificación, que es esa primera etapa, pues tenemos varias opciones, ¿no? Varios software para poder hacer la planificación del vuelo, ¿no? Tenemos diferentes aplicaciones móviles, aplicaciones para computadoras, ¿no? El Drone Deploy, el Pic4D Capture, DJI tiene sus propios también, no con todos los drones de DJI se pueden hacer planes de vuelo, hay algunos que no traen por defecto un software para hacerlo, pero hay algunos más flexibles como Drone Deploy y Pic4D que tienen una gran variedad de drones soportados, ¿no? Para ello, QGround Control sirve mucho por lo menos para poder, porque trabaja solo con Mavlinks, ¿sí? Eh, Sirve más para poder entonces comprender un poquito más cómo se juega con cada uno de los parámetros, porque luego el problema también de automatizar todo es que muchas veces perdemos el sentido de cuáles son esas decisiones que yo como técnico tengo que controlar para obtener las mejores características de mi superficie, ¿no? Incluso hay alguno que no está por aquí, es uno súper bueno que se llama UGCS, ¿sí? Que no es tan popular, pero que me llamó la atención. En algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar con unos compañeros de la maestría de física junto con Lené, en donde ellos tenían un magnetómetro, ¿sí? Para poder medir el campo magnético y la dirección del campo magnético sobre el suelo. Entonces lo que interesaba, ellos tenían un matriz y sobre el matriz estaba montado el magnetómetro, ¿no?
Entonces, la particularidad que nos dimos cuenta en esto es que en estos otros software más populares que existentes, tienen mucha limitación por cuestiones de seguridad en cuanto a la altura mínima de vuelo, ¿sí? Por ejemplo, muchos te dejan volar solo de 20 metros para arriba. Yo no puedo, un vuelo automatizado, vaya, manualmente pues lo puedo volar a cualquier altura. Pero un vuelo automatizado por cuestiones de seguridad tienen como esas distancias mínimas, ¿no? Y luego te controlan la velocidad automáticamente y eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Pero en ese caso, con el magnetómetro, lo que queríamos era volar cerca de la superficie, 2, 3, 4, 5 metros, porque entre más alto estamos, más ondulación hay del campo magnético, ¿no? Y podemos tener más ruido. Entonces encontramos ese UGSS, súper interesante, que sí estaba pensado particularmente para ese tipo de aplicaciones, en donde te dejaba volar a esa distancia baja y poder entonces generar ese mismo principio, ¿no? Entonces todo parte del producto que vamos a generar en la planificación del vuelo, ¿no? Y en tener claro cuáles decisiones tenemos que tomar nosotros para controlar los parámetros de nuestro resultado, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros que vamos a controlar? Bueno, este por ejemplo es cómo se ve la interfase del QGRAM Control, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Bueno, obviamente voy a necesitar primero saber qué área quiero levantar, ¿no? ¿Cuál es mi área de estudio? ¿Sí? Luego voy a tener entonces o tomar algunas decisiones, ¿no? ¿Cuál va a ser mi altura de vuelo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese solape que mencionábamos? ¿Cuál va a ser el ángulo de visión de la cámara? ¿Sí? Y luego entonces todo eso me va a dar una serie de características. Yo, por ejemplo, como ya tengo configurada la cámara que estoy utilizando y le estoy diciendo que voy a volar a 120 metros, pues él ya me dice, mira, con esta cámara vas a obtener una resolución de 5 centímetros a 120 metros. Está bien, ¿sí? Quiero menos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bajarle, voy a volar a 100. Ahí de seguro me va a dar por 4 puntos y algo. No son realmente decisiones que yo puedo controlar y que puedo jugar con el programa antes de ir a campo incluso para aprovechar mi principal limitante en el levantamiento, ¿no? Que cuál va a ser mi principal limitante dentro del levantamiento va a ser, que aquí sí no está ese dato, va a ser el tiempo de vuelo, ¿no? Que, bueno, sí, no me acuerdo, debería, por acá. 12 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi principal limitante va a ser la autonomía de la aeronave que yo tenga, ¿no? Yo tengo que volar en condiciones seguras. A mí me dice que la aeronave puede volar 25 minutos, pues no significa que voy a volar 25 minutos, ¿va? Pues tengo que tomar el tiempo en que va, se localiza, el tiempo que tiene que regresar, dónde terminó y todo esto. Entonces, si me dura 25, voy a preferir volar unos 18 minutos yo para tener esa seguridad por cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Entonces digo, bueno, yo quiero 5 centímetros, pero me está diciendo que va a tardar 20 metros, pues es que ni modo, tengo que modificar algunas de las condiciones porque bajo esas condiciones no puedo, ¿no? Tengo que bajar, puedo bajarle el overlap, por ejemplo, pero eso también en el postprocesamiento. Más solape no significa mejor calidad, ¿no? No necesariamente, porque luego en esa identificación de los objetos, sobre todo si son áreas muy homogéneas, ¿no? Es bien difícil que el software extraiga suficientes puntos de cada una de las superficies y más bien ahí va a estar más tiempo innecesariamente y se va a complicar de más, ¿no? Entonces tenemos que manejar adecuadamente esos parámetros y jugar desde la propia experiencia con cada uno de esos parámetros para cumplir el objetivo que nosotros buscamos, ¿no? Pero vemos cómo estas interfaces, muchos de estos programas que vimos anteriormente tienen interfaces similares, en donde voy a tener yo eso, él me va a dibujar directamente, mira, aquí, desde aquí va a despegar tu dron, se va a ir primero, va a empezar en este punto, va a empezar a hacer este barrido, ¿sí? Va a terminar en este punto y en este punto va a regresar. Vemos que ahí está la dirección de la flechita, no sé si se alcanza a ver, ahí de cuál va a ser esa línea de vuelo que va a llegar. Entonces yo tengo que saber, bueno, si no hay ningún obstáculo que esté a mayor de esta altura, en esa zona, estas son decisiones, me da más o menos el perfil de elevación de esa zona para que yo tenga un mejor conocimiento, ¿no? De cuál es, si es adecuado eso o tengo que modificar algunos de esos parámetros. Por tanto, esa planificación del vuelo, por más que es semiautomatizada, a través de cualquiera de estas planificaciones, tenemos que tener los criterios técnicos suficientes para determinar si eso cumple. Luego que el droncito hace toda la chamba, levanta todas las, nosotros hemos procesado proyectos de 900 fotografías y más, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Viene la chamba realmente complicada, ¿no? Que va a ser complicado
desde el punto de vista de la capacidad del equipo computacional que tengamos al final, ¿no? Porque nuestro flujo va a ser dar clic a unos botones dentro de cualquiera de los software que utilicemos. Yo aquí les pongo tres ejemplos de software muy utilizados. Yo he utilizado los tres y los tres dan productos muy similares. El más ahí powerful, el más pumping, el MetaShape es muy completo, es muy intuitivo, es muy interactivo, así que sirve muy bien para poder acomodarse con ellos. Cada uno de ellos tiene precios diferentes. En el Agisoft y el Pic4D son software comerciales, ¿sí? Ambos funcionan muy bien, como les digo. Y si tenemos también, hay un software libre, ¿no? Como el OpenDrumMap, ¿no? El punto de que el hecho de que es libre es un poquito menos intuitivo. En el caso de la versión de escritorio, podemos correrlo a través de una máquina virtual dockerizada, podemos correrlo nativamente a una máquina de Linux, solo que no tiene interfase gráfica, ¿no? Tiene un software de procesamiento en la web, ¿no? Que es uno de los servicios que nosotros tenemos mostrados, y los ejemplos que vamos a ver ahora, que ustedes van a poder explorar también, están montados en ese servidor, en donde el servidor procesa toda esta fotografía. Yo lo único que tengo que hacer es subirle las fotografías, definir cuáles son los parámetros de mi proyecto, y ahí se queda volando mecha el servidor procesando esa imagen, en lo que se llama el web ODM, ¿sí? Si uno lo instala por su propio medio, es gratis de utilizar, pero ellos pues también, si no te quieres complicar la vida o no tenés las destrezas para hacerlo, ellos te venden el instalador para que vos le des un clic, un exe, siguiente, y puedas hacer todo el deploy de la aplicación, ¿no? Así que el OpenDrumMap tiene una comunidad muy grande de desarrollo, que eso al final es lo que le da el soporte a cualquier iniciativa de software libre, es que tanta gente lo usa, ¿no? Entonces el OpenDrumMap, aparte que tiene una muy buena comunidad, tiene mucho soporte y se mantiene muy actualizado, y no tiene nada que envidiarle a estos otros software comerciales más que en la usabilidad de una interfase gráfica, ¿no? Luego las aplicaciones, bueno, pues ahí es donde queremos llegar un poquito más, que no sea algo particularmente catedrático o conceptual, sino que podamos ver algunas aplicaciones reales de productos que nosotros hemos generado dentro de nuestra unidad académica, pero que, como le decía al principio, la versatilidad que tiene este tipo de sistemas, y al final son sistemas aéreos, ¿no? Y el hecho, todo lo que es un sistema significa que es un conjunto de diferentes partes, ¿no? Entonces podemos aplicarlo en planificación, en cartografía, en riesgos, en conservación del patrimonio y el monitoreo ambiental, y cada uno de ellos va a servir con diferentes productos que actualmente están en el mercado y que se pueden utilizar con diferentes fines. Una sola cosa no puede hacerlo todo, efectivamente, ¿no? Por eso les digo, desde que planificamos nosotros también qué aparato comprar, que también es una decisión súper compleja, ¿no? En toda la gama de todas las opciones que tenemos, ¿qué es lo que voy a comprar? Bueno, pues tengo que hacerme esas preguntas. ¿Para qué lo voy a utilizar principalmente, ¿no? Pues voy a hacer áreas grandes, pues busco un ala fija visible, ¿no? Quiero hacer un monitoreo vegetal o agrícola, pues ahí sí que me interesa más un multiespectral. Quiero hacer un análisis de islas de calor y lo demás, bueno, pues necesito un térmico. Entonces, cada uno de ellas va a servir un propósito. El más versátil, obviamente, es la fotogrametría en color natural, ¿no? El RGB, el visible, que es el que está siempre. En todos los sensores que nosotros adquirimos, siempre tiene un sensor, en el caso multiespectral, por ejemplo, tiene el sensor multiespectral y tiene la cámara visible, ¿no? El térmico tiene el sensor térmico y tiene la cámara visible, ¿no? Así que siempre, generalmente, ese siempre viene. Incluso el LIDAR tiene su cámara visible y tiene su sensor LIDAR también, ¿no? Entonces, los productos que derivamos, como decíamos ahí dentro del procesamiento, y son los ejemplos que ahora sí vamos a ver, ¿no? Construimos esas nubes de puntos, generamos esos modelos del terreno, generamos esos mosaicos y generamos esos modelos tridimensionales, ¿no? Entonces, yo por aquí también dentro del eh, se ven mejor dentro de la computadora. Yo les pongo ahí el código QR si ustedes quieren interactuar y verlo. Yo lo voy a mostrar aquí en tiempo real, y les voy a tal vez poner acá por el chat también los enlaces si quieren verlos. ¿Sí? Creo que todos pueden ver el chat, ¿verdad? Sí, o no. Aquí, aquí sí, perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí les voy a poner los enlaces, pueden escanear el código QR, pues solo voy a dejar unos segunditos porque ahí sí voy a cambiar la pantalla, o pueden acceder al enlace ahí del chat
para interactuar con esta información, ¿no? Entonces, en ese primer ejemplo de la nube de puntos, pues tenemos eso, ¿no? Dentro de la nube de puntos, esta es la interfase del sistema que tenemos en línea, es un sistema en línea, webodm.1.2.hn, necesita un usuario para entrar, porque luego tampoco es que tenemos aquellos grandes servidores que pueden aguantar tanta carga, entonces se necesita crear una cuenta para poder subir sus tareas y hacer el procesamiento, ¿no? Entonces, en primera instancia, esto es un vuelo que hicimos con un Phantom 4 sobre la facultad, nada más. Este es nuestro edificio K2 y K1. Y esto es algo que les decía que es muy normal en un vuelo ortogonal, ¿no? En un vuelo donde las caras de los edificios muy pocas veces se van a modelar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es esta visión, ¿no? El dron va volando sobre esta línea de vuelo, no sobre esta perspectiva, ¿sí? Entonces, el dron solo está viendo lo que está directamente debajo de ellos, ¿no? Entonces, dependiendo de la orientación que lleve, vemos en este caso, yo puedo saber sin montar mis fotos, que lo puedo montar, sin montarlas, pues yo puedo ver que esta era la dirección del vuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas caras sí se ven, ¿sí? Pero estas caras no, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que este dron iba de arriba a abajo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve mejor esta perspectiva, que en algún momento se va a captar, ¿no? Pero que no se va a captar fielmente porque yo estoy viéndolo de esta posición, ¿sí? Pero entonces con la nube de puntos, lo que me sirve es que este modelo es el que me permite realmente reconstruir esa configuración que tiene el terreno. Yo, por ejemplo, aquí puedo hacer un perfil, ¿sí? Voy a ver cuál es el perfil de este caminito que ya no está, porque aquí es donde están construyendo el nuevo edificio que van a estrenar ahí los compas de ciencias aeronáuticas, ¿sí? Pero que este es un caminito que estaba ahí para subir desde la calle, que viene acá abajo, a la superficie, ¿sí? Entonces yo puedo ver acá ese perfil de elevación. ¿Sí? Ahí está cómo va cambiando la elevación y puedo mostrarlo, ¿sí? Y entonces aquí cuando muestro el perfil, aquí vemos cómo yo me desplazo y veo por cómo va subiendo, cuál es la pendiente, cuál es la perspectiva, cuál es ese cambio de elevación desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Ese tipo de perfiles y transectos son cosas que yo voy a querer utilizar dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Qué puedo hacer también? Bueno, pues puedo hacer cálculos de volúmenes, ¿no? Bueno, pues yo puedo poner acá un, vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está, yo puedo jugar con cuál es la superficie que va a agarrar, ¿no? Porque quiero hacer un corte, eso obviamente si fuera un montículo tuviera más sentido para saber cuánto es el material porque no tiene una proyección hacia abajo. Sí, yo puedo aumentar la proyección, pero yo realmente asumo que todo eso está lleno de material, ¿no? Pero bueno, aquí ya me sale más o menos cuánto es el volumen, ¿no? que hay dentro de ese sólido que estoy viendo acá directamente, ¿sí? Entonces, ese tipo de mediciones en esencia, efectivamente, se hacen sobre la nube de puntos, porque la nube de puntos es la que tiene todos esos atributos de la posición y de la elevación, ¿no? Y que luego esta información es la que se utiliza para poder corregir y unir todas esas fotografías y generar un mosaico, ¿no? Por lo tanto, ese otro producto tiene que ver con eh, a partir de esa nube de puntos, pues genero mis modelos, ¿sí? Entonces ahí igual también, ahí está el enlace para que lo pongan, para ver esos modelos. Y yo por aquí, ¿qué se me hizo? Les voy a poner también, se me cerró el chat, ese enlace, ¿no? Y esto estamos viendo varias cosas, ¿no? Esto lo hicimos con Inspire, por ejemplo, hace varios añitos también, en la plaza central de Copán, ¿sí? Entonces, ahí vemos acá, ¿sí? El modelo de superficie, ¿no? ¿Qué es el modelo de superficie? Es todo lo que está viendo. Obviamente en las orillas siempre se va a ver más raro ahí porque es donde no hay solape, ¿no? Donde hay menos solape es donde no va a poder modelar bien la fotografía, ¿no? Pero yo veo aquí bien la pirámide, el campo de pelota, ¿no? Aquí la escalinata que está tapada, lo que veo es el toldo de donde está tapado y puedo identificar esas estructuras, ¿no? Muchos de los hallazgos que se han hecho a través de otra tecnología líder que me genera igual lo mismo, es precisamente eso, ¿no? Esa obtención, lo que me permite el líder es que yo puedo borrar, puedo limpiar toda esta cubierta forestal, ¿no? La fotografía y la fotogrametría es imposible, yo no puedo ver lo que hay debajo del árbol. El lidar sí puede, tiene la capacidad de poder penetrar esa cubierta vegetal y obtener un retorno del suelo, ¿no?
Pero en este caso, pues veo aquí las otras estelas que están tapadas también, entonces lo que veo son los techitos, ¿no? Entonces, si hubiera algún montículo, alguna estructura, que eso desde el punto de vista de gestión del patrimonio y de la arqueología es lo que me da el indicio, estas formas geométricas, ¿no? No se dan naturalmente, ¿no? Sino que son indicios de que fueron hechos por personas, entonces ahí si esto estuviera cubierto de tierra, pero hubiera ese montículo ahí bien formado, entonces esto me diera la idea de lo que es, ¿no? Obviamente aquí no es, aquí vemos la ortofoto también original que tomamos con ese mismo vuelo, que tiene pues esa buena resolución también para poder ver esas diferentes estructuras, ¿no? que hay sobre la superficie, ¿sí? Entonces decía, el modelo de superficie me ayuda mucho a comprender esa configuración que tiene, esa dinámica que tiene la superficie, que luego cuando yo derivo un modelo de terreno como lo tenemos acá, ¿sí? Voy a ver que siempre van a quedar cositas, ¿no? Yo puedo limpiar y refinar. En este caso, este que sí es en línea, es un poquito más difícil porque no tenemos una manipulación directa de la nube de puntos, que es el principal producto que me va a dar eso, ¿no? En los otros software como Agisoft y Pick4D sí que la puedo limpiar manualmente, entonces puedo llegar a un producto mejor. Aquí tengo que jugar con muchos parámetros para tratar de limpiar un poco, pero que es bien normal que me sucedan este tipo de cosas, ¿no? Hasta incluso ayer estuvimos haciendo un ejercicio con un láser escáner y aún el láser escáner, cuando hace esa clasificación de la nube de puntos, genera errores, ¿no? Porque es muy difícil poder reclasificar adecuadamente cada uno de los puntos. Entonces, aunque yo esto esperaría que fuera el modelo de la superficie, o sea, ese modelo de elevaciones, solo que está al nivel del terreno, veo que en la realidad no, ¿no? Siempre necesito un refinamiento. Entonces, siempre no deberíamos de confiar a ciegamente en el modelo de elevación porque tenemos que estar muy seguros de que el compa que generó eso realmente es muy, muy tigre para tomarse el tiempo de hacer esa manipulación manual que es necesaria siempre en las nubes, ¿no? ¿Por qué? Porque la fotogrametría, lo que sí es muy bueno generando es el modelo de superficie, ¿no? Es todas esas características que hay sobre la superficie directamente, ¿no? Ese es otro de los productos que generamos. Luego tenemos producto, imágenes, ¿no? Muchas en cartografía, en catastro. Lo que queremos, nuestro producto que queremos es esa fotografía de alta resolución, ¿sí? En este caso es una foto de los alrededores del campus de la universidad en San Pedro Sula. Lo volamos con un ala fija, con un IDX. eh, Caso aparte ahí o comentario paréntesis, los compañeros hoy andaban haciendo un levantamiento en Olancho igual, con este mismo aparato, y justo me llama mi compañero ahí, Antonio, de que el IBI, no, el IBI pues él aterriza solo, ¿no? Problema también con el IBI es que no tiene un mando de control, en este caso el modelo, ¿no? No tiene un mando de control, todo es automatizado a través de la computadora, es su vuelo automático, yo le doy un impulso, tira la propela y lo tiro, ¿no? Él hace una espiral, se levanta a su altura de vuelo, hace el barrido, él solito vuelve a bajar, planea y aterriza. En principio debería aterrizar de donde salió. El problema es que ellos igual lo estaban monitoreando en la computadora, no estaban tan pendientes de dónde estaba la aeronave y decía que había aterrizado, pero cuando fueron a donde debería haber aterrizado, no estaba ahí, ¿no? La ventaja es que como todavía tenía pila, él estaba encendido, ¿sí? La computadora le decía dónde estaba, estaba como a 100 metros en un terreno que había un gran matorral que estuvieron como 2 horas buscándolo. Por más que la computadora les decía dónde estaba, ¿no? Pero las condiciones de la cantidad de vegetación que había hacía bien difícil que lo pudieran localizar. Entonces hay un susto que se llevaron, porque perder una de estas aeronaves no es algo que nosotros fácilmente podamos reemplazar. Así que siempre estar muy consciente que son operaciones aeronáuticas y todas esas recomendaciones que los compañeros de ciencias aeronáuticas desde su propia experiencia nos dan, que tenemos que estar seguros que son operaciones aeronáuticas de aeronaves reales, ¿no? Y esa entre el piloto y el observador están ahí porque precisamente juegan un rol muy, muy importante durante toda la operación y que por más, como les decía, estos sistemas automatizados no es que yo le voy a subir la misión del vuelo y me voy a ir a poner ahí en la caseta, echarme un fresco y una semita mientras el dron está ahí volando, ¿no? Yo tengo que estar muy pendiente de supervisar toda esa operación, ¿no?
Entonces vemos la diferencia, también aquí le voy a poner esto, de las ortofotos. Todas las anteriores tenían igual los mismos resultados, pero solo para mostrar algunas de las cosas, ¿no? Del catálogo que nosotros hemos ido generando. Esta es una ortofoto que está a 5 centímetros, si mal no, creo que esto está como a 4,5, algo así. Sí, ahorita se me escapó el dato. Yo digo, bueno, obviamente lo comparo, ¿no? Lo comparo con mi mapa base de Google, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que me dice Google y esto es lo que me genera la fotografía, ¿no? Que es lo que yo quiero ahí, el carrito parqueado ahí afuera, esas convergencias o esos puntos en donde yo aquí perfectamente puede haber puesto un punto de amarre porque lo puedo ver claramente a este nivel de la fotografía. Entonces, desde puntos catastrales, poder delimitar bien el límite de los predios, puedo ver bien los muros de cada una de las propiedades, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas en este sentido son las que yo prefiero tener. ¿No? Si mi objetivo es únicamente hacer una actualización catastral de un distrito, porque luego de eso, ¿no? La autonomía que tiene no es que con un vuelo voy a volar todo San Pedro Sula, ahí tengo que hacer varios vuelos, que lo puedo hacer, pero obviamente ya es tiempo, ¿no? Que hay que invertir. Puedo ver, aquí puedo activar las cámaras, ¿sí? Vemos cuál era la dirección del vuelo, yo lo puedo ver, cada una de estas son las líneas de vuelo que tenía, donde empezó y donde terminó, ¿no? Y puedo ver, ¿no? Son traslapes muy, muy altos que tienen entre una fotografía y otra para ver cada una de las características, ¿no? Y puedo incluso ver directamente, individualmente, cada una de las fotografías que compone ese sector, ¿no? Entonces son nuevamente datos muy, muy útiles que nos permiten poder hacer ese tipo de proyecciones y ese tipo de mediciones, ¿no? Cuando lo queremos hacer, ¿no? Esto yo puedo igual descargar, vemos aquí, nada es secreto, yo puedo descargar esta ortofoto ya en su geotipo, o sea, georreferenciado, para poder utilizar, ¿no? El punto de ciencia, una cosa es hacer ciencia y otra cosa es compartir la ciencia, ¿no? Y mencionaba Henry, que no es el caso, los geoportales son sistemas que nosotros tenemos para poner a disposición toda esta información, ¿no? Información geográfica, información cartográfica en el país se produce muchísimo y hay muchísima. El problema es que no se conoce, no se comparte. Información que no se comparte pierde todo su valor, ¿no? Diferente a lo que pensemos que tener la información es el poder. La información, sobre todo en este contexto, en 2 años, 3 años, deja de ser importante, ¿no? Porque ya hay una nueva información que se ha generado. Entonces, más allá de hacer ese procesamiento y esos levantamientos, es poner a disposición esta información para que otras personas puedan darle otros usos y otra importancia, ¿no? En ese sentido. Siempre hablando de los ortomosaicos, hablábamos entonces de que podemos tener mosaicos RGB, no, RGB, no, red, green, blue, de color natural, y de dónde viene ese red, green, blue, sobre todo ahorita que vamos a hablar de lo multiespectral, ¿no? Viene que lo que nos dice la teoría ondulatoria física de cómo se mueve o se propaga la energía a través del espacio, es que la energía se mueve a través de ondas, ¿no? Nos dice la teoría ondulatoria de Huygens y Maxwell que nosotros podemos comprender ese movimiento ondulatorio en tres factores, ¿no? El c, que es la velocidad de la luz, que es una constante, la longitud de la onda y la frecuencia, ¿sí? Eso es lo que me compone, ¿sí? Entonces, la longitud de onda me dice que es la distancia sucesiva entre dos picos de una misma onda. Eso quiere decir que el comportamiento de la luz, de la energía, es una onda cíclica, ¿no? Y al ser una onda cíclica, perdón, que se me fue acá, ¿sí? Al ser una onda cíclica, entonces esa longitud de qué tan larga o qué tan corta sea la onda, me da cuáles son las características de esa onda, ¿no? Entonces yo puedo tener longitudes de onda cortas, ¿no? O longitudes de onda largas, ¿no? Lo que estamos viendo acá arriba, o acá abajo, perdón, es la longitud de onda, qué tan larga es la onda, ¿no? La onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, entre más larga es la longitud de onda, menor es la frecuencia. ¿Sí? Lo podemos ver aquí arriba está la frecuencia, abajo está la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es un espectro continuo, ¿de qué me sirve esa longitud? Que si bien es un espectro continuo de energía, nosotros tenemos diferentes tipos de energía que tienen, que las podemos entender en base a esa frecuencia o en base a esa longitud de onda, ¿no? Y partimos ahí del principio de cómo este compa Isaac Newton, ahí en medio de una pandemia, encerrado en su casa, supo y pudo descomponer que la luz blanca realmente se compone de una distribución de diferentes colores, ¿no? Eso para nosotros es lo que llamamos el espectro visible, ¿sí? Es la energía que mis ojos pueden detectar, ¿no?
de todo este espectro que lo escuchamos, ¿no? Los rayos gamma, ahí cuando hablamos de Hulk, los rayos X, cuando nos vamos a hacer la radiografía, los ultravioletas, que nos dicen que son dañinos del sol, porque también esto tiene que ver, porque estos decimos que son más intensos y si me voy a poner los rayos X y me ponen, si yo tengo que estar ahí adentro, me ponen una bata y este tipo de cosas de protección, es porque entra también en juego esta otra teoría cuántica de Planck y Einstein, que dice que podemos estimar la cantidad de energía que transporta un fotón, ¿no? Un fotón es una unidad discreta de energía sin masa, ¿no? Con una masa igual a cero, ¿sí? Y esa cantidad de energía que transporta el fotón es directamente proporcional a la frecuencia. Entre más alta es la frecuencia de ese fotón, más energía está transportando. Por eso decimos que esta energía, que tiene mayor frecuencia, menor longitud de onda, ¿sí? Es más dañina para nosotros, y no en sí por sí misma, sino porque efectivamente nos está atacando con mayor cantidad de energía, aunque nosotros en el día a día toda esta energía viene del sol, ¿no? Y estamos expuestos a toda esa energía en diferentes intensidades. Perdón. Entonces decíamos, el visible siempre va a ser RGB, ¿por qué? Porque yo le pido cuál es el código RGB si trabajo en diseño, ¿no? Para generar una sola nomenclatura. Es porque mis ojos están compuestas de dos células, ¿no? Los bastones y los conos. Los bastones son los que ven intensidades de luz y los conos tengo de tres tipos, los que filtran la luz roja, la luz verde y la luz azul. Y así es como mi cerebro es capaz de recomponer esa energía que está siendo reflejada por los objetos, producto de una fuente de energía insistente, está siendo reconstruida, ¿no? En base a intensidad radiante que estoy recibiendo en cada una de esas células. Por tanto, es el visible porque es como mis ojos perciben la energía. Y la combinación entre eso es lo que me da todo ese color del arco iris. Pero luego vamos a ver que en base al comportamiento, ¿no? Y siempre existió la forma en la que recibimos, la percibimos, la infrarrojo es a través del calor generalmente. Entonces vamos a ver cómo todos estos cuerpos que interactúan con la energía se comportan como radiadores selectivos, ¿no? Nosotros absorbemos y reflejamos energía, ¿no? La proporción en la que reflejamos esa energía varía en base a, a la composición físico-química que pueda tener cada uno de los elementos. Las plantas lo reflejan diferente, en diferentes longitudes de onda, las personas, los objetos, todo esto, ¿no? Viene el cuerpo blanco y el cuerpo negro, ¿no? Cuerpo negro absorbe toda la energía que recibe, un cuerpo blanco es un reflector perfecto, refleja toda la energía, pero realmente en la realidad somos radiadores selectivos, ¿no? Reflejamos en mayor o menor intensidad en diferentes longitudes de onda. Entonces, ¿por qué es importante la multiespectralidad? Porque al final el espectro visible es demasiado pequeño. Entonces los objetos van a tender a parecerse muy, muy similares. Vamos a ver cómo cuando agregamos información en esas otras longitudes de onda, generalmente en el infrarrojo cercano, que va más o menos en longitudes de onda de 0.7 a 1.2 micrómetros, es donde la vegetación se comporta muy, muy característicamente, donde tiene una mayor reflectividad que cualquier otro objeto, ¿no? Tenemos el infrarrojo de onda corta, en donde el contenido de humedad, por ejemplo, que puede estar en cualquier elemento, en el suelo, en el agua, en la vegetación, tiene también un comportamiento muy, muy dominante en la absorción de la energía. Tenemos el infrarrojo medio, que es muy útil para poder estudiar incendios forestales, donde se entremezclan lo que llamamos los procesos de reflexión y emisión, ¿no? Los procesos de reflexión es cuando necesitamos una fuente de energía y reflejamos la energía, ¿no? Entonces el sensor que está ahí a bordo del droncito capta esa energía que está reflejando ese objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que haya una fuente de energía incidiendo sobre ellos, ¿no? Por tanto, voy a hablar de día, ¿sí? Mientras que los procesos de emisión es como en esas leyes de la termodinámica, la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros generamos energía, ¿no? ¿En qué se convierte esa energía? En calor. Entonces, esa porción emisiva del espectro electromagnético es lo que llamamos el térmico, es donde se detecta ese calor que proviene de todas las cubiertas que hay sobre la superficie, ¿no? Y luego tenemos el microondas, que también suena mucho en sensores radar y sobre todo en posicionamiento y tal. Siempre que hablamos de radar, hablamos del microondas, que es muy interesante porque tiene una capacidad de penetración de la atmósfera, es prácticamente invisible a la atmósfera, ¿no? Con un sensor visible, si yo estoy volando, no pasa con el dron porque están más cerca, ¿verdad? Sí pasa con sensores satélites de percepción remota, pero si hay un objeto, una nube debajo de la cámara, pues yo voy a ver la nube, ¿no?
en en un ámbito visible o infrarrojo, no importa, voy a ver la nube siempre. En el microondas sí, que es invisible esa nube, entonces puede caracterizar ya sea el suelo, si estamos haciendo un análisis del territorio, o en posicionamiento, pues también es como regresa esa intensidad, ¿no? Ese factor de retrodispersión, porque al final son sensores activos, ¿no? Emiten su propio pulso y lo captan. Entonces, hablando de lo multiespectral, que también me imagino que en la siguiente seminario van a hablar un poquito más de esto de agricultura de precisión, es como lo que a nosotros nos interesa es monitorear esa característica vegetal, ¿no? ¿Por qué? Porque el multiespectral, en este caso, lo que estamos viendo es una imagen de un Mavic 3M, ¿sí? 3M de 3 multiespectral. Vemos cómo tiene los dos sensores, ¿no? Esta es su cámara RGB, su cámara visible, y luego tiene cuatro bandas generalmente. Esa multiespectralidad de la información la vamos a tener nosotros como mediciones discretas en cada una de esas longitudes de onda. Entonces tiene cuatro bandas. Una banda en el verde, en el rojo próximo, que es esa zona de transición entre el rojo y el infrarrojo cercano, y en el infrarrojo cercano, ¿no? Por eso tiene cuatro bandas, que me generan cuatro imágenes diferentes. Con estas cuatro imágenes yo puedo reconstruir también, hacer una restitución de esa información, y ahora aquí tal vez no me interesa tanto analizar la imagen como tal, sino que analizar, bueno, sí, la imagen como tal, pero analizar esos rasgos y esas características multiespectrales, ¿no? Que tiene la superficie. ¿Sí? Entonces vemos, esta sería la ortofoto que me genera. Nuevamente yo puedo hacer una combinación de diferentes, perdón, bandas para poder hacer esa visión, pero realmente no me interesa tanto la ortofoto, porque para eso tengo la visible, que va a tener una mejor resolución espacial, sino que lo que me interesa es esto, ¿no? Es analizar ese componente multiespectral que me está viendo. Y aquí la plataforma, por ejemplo, lo que hace es calcularme índices de vegetación, ¿sí? Un índice de vegetación como el NDVI, que es un índice de vegetación de diferencia normalizado, lo que me realza es la vegetación, ¿sí? Esto quiere decir que en tonos más va de -1 a 1 el índice. Valores más cercanos a -1 van a ser generalmente cuerpos de agua. Valores cercanos a 0 son suelos desprovistos de vegetación y valores cercanos a 1 es vegetación verde. Y también ese concepto de vegetación verde es bien importante que lo tengamos en cuenta porque no es lo mismo vegetación a vegetación verde, ¿no? Vegetación verde es la vegetación clorofílicamente activa, ¿sí? ¿Y por qué es interesante? Porque aquí voy a ver si lo puedo quitar un ratito, ¿sí? Yo quiero, por ejemplo, que es un caso típico, ¿no? Que tal vez aquí sí se ve mejor, ¿sí? Yo veo estas canchas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo lo veo verdecito, ¿sí? Yo tal vez no sé si esa grama, ya sé que es artificial con solo verlo, ¿ah? Pero tal vez yo no sé. Yo no sé si ese es grama natural o es grama artificial. A nivel del visible, es imposible saberlo si somos sinceros, ¿no? Porque verde es verde, mis ojos lo van a ver verde. Pero que esas propiedades ya químicas, como es el caso de la clorofila, sí que se ven muy diferenciadas. Vemos como ya no es lo mismo en este verde, que es más o menos el mismo tono, a este verde acá, ¿sí? Ya ahora sí, la actividad clorofílica que tiene esta vegetación sigue realzándose muy bien en el índice y aquí ya no, ¿sí? Entonces eso me permite poder separar esos rasgos multiespectrales, que si me quedo únicamente con cómo lo ven mis ojos, es muy difícil poder extraer esos rasgos, sobre todo pensando en algoritmos automatizados que aprendan el comportamiento de esas superficies, ¿no? Entre más variables le damos, hablando de variables de cada una de esas bandas, cada una de esas observaciones del comportamiento espectral que tienen las cubiertas, más robusta va a ser esa predicción que me va a generar de las diferentes clasificaciones o coberturas que hay sobre la superficie, por ejemplo, ¿no? Entonces yo incluso aquí la plataforma es súper útil porque yo normalmente tendría que hacer combinaciones entre bandas. Ahí están, por ejemplo, la fórmula, me dice este índice de reflectancia fotoquímica, relaciona la banda del verde y la banda del rojo, ¿sí? Entonces yo puedo intercambiar entre diferentes índices y poder ir viendo entonces cuál es la composición que tiene cada uno de esos valores. Entonces vemos cómo él ya por defecto toma, interpreta esos rasgos multiespectrales que hay dentro de la imagen y los puede analizar y me puede mostrar esos resultados, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido con el tiempo. Tenemos la parte del térmico, sí, que también es muy interesante. Este también, el Mavic 3 Enterprise, tiene esos tres productos, ¿no? El 3E, nada más, que solo es el visible, el 3M, que es el multiespectral, y este es el 3T, ¿sí? Que es el térmico. Entonces, igual, acá está su cámara RGB, perdón, y su cámara térmica, ¿no? Y sucede igual cosas bien interesantes, ¿sí?
En este caso, nuevamente, no me interesa ver la ortofoto, él sabe que es un térmico, por tanto, ya me pone aquí cuál es la escala de temperatura. Estoy hablando de 27 a 46 grados. Tengo algunos datos más allá, pero más o menos ahí donde están los principales valores y me gusta verlo aquí porque como que lo entendemos de mejor forma en nuestro cerebro, ¿no? Azul es frío, rojo es caliente. Independientemente, yo solo le digo a una persona que esto es temperatura, lo va a entender un poco más fácil, ¿no? Entonces vemos primero lo que pasa con la cancha, ¿no? Definitivamente no es vegetación, vemos el componente térmico de la vegetación, más frío, ¿sí? El evapotranspiración y lo demás. Aquí yo me voy corriendo descalzo, pues me quemo las patas ahí en la cancha, ¿no? Se ve que está bien caliente. Y sucede algo también bien interesante en este caso, ¿no? En la superficie, bueno, no tengo la ortofoto de buena resolución, pero aquí se ve. Vemos que el techo es metálico de este edificio K1, ¿no? Esta parte que es donde hay un auditorio está pintado en blanco y el otro no. Hay una diferencia térmica solo por el hecho de la pintura. El cuerpo blanco va a reflejar la energía, ¿no? Aquí hay una diferencia de casi 8 grados a nivel de la temperatura de superficie, no internamente, ¿verdad? Estamos hablando de la temperatura de superficie. Son casi 8 grados de diferencia solo por el hecho de que aquí el techito está pintado en blanco. Vemos la cúpula que también es metálica y es blanca, tiene una temperatura menor que el techo del otro edificio, ¿sí? Entonces vemos cómo esas características son importantes, conocerlas y estimarlas de esa manera con fines a la planificación que queramos hacer, ¿no? Hay aplicaciones muy interesantes, sobre todo con esto del cambio climático y lo demás, que es lo que ha proliferado. Ahora más gente tiene aires acondicionados en sus casas, ¿no? Y estos aires acondicionados que hacen, emiten todo heladito adentro, pero si yo me voy a parar ahí afuera, ¿qué es lo que voy a tener? El calor que despide realmente, ¿no? Entonces, todo eso aumenta esa temperatura de esa zona, por eso son islas de calor, ¿no? Toda esa temperatura local, ¿no? Es aumentada producto de la masificación de este tipo de estructuras, ¿no? Dentro de la ciudad. Luego, con este que es el último ejemplo, para que vayamos terminando, son los modelos tridimensionales, como lo dijimos, ¿no? Este es un modelo de la réplica de una estela que hicimos, por ejemplo, ¿sí? En donde, ahí está, ¿no? Esto también lo volamos con el mismo Mavic que decíamos, perdón, con el mismo Enterprise, lo mostramos aquí. ¿Y cuál es la ventaja? Que la fotogrametría tradicional, la fotogrametría terrestre, pues igual nos permite poder hacer esa misma funcionalidad, ¿no? Pero que el hecho de hacerlo con el dron nos permite llegar a más espacios, ¿no? Y entonces yo puedo ver las características de esa estela, como decíamos, esto es una escala de 1 a 1, ¿no? Yo puedo hacer mediciones, puedo ver los rasgos que tiene, y eso que lo hicimos más o menos de ejercicio, ¿no? Al final sí hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero que ese es el punto, ¿no? Al final de la gestión del patrimonio, de la generación de este tipo de modelos, es que no tengo que estar ahí, no tengo que manipular, no tengo que generarle, ocasionarle potencialmente ningún daño a la estructura, sino que yo puedo jugar con ella desde aquí y poder hacer todas las mediciones y los cálculos que yo quisiera hacer como que si estuviera ahí directamente, ¿no? Tuvimos hace poco también, anduvimos ahí con Omri en esta parte de el acueducto en Danlí, ¿no? Que tiene también una importancia cultural, ¿no? Y entonces hacíamos ese levantamiento, hicimos todo un levantamiento igual ortogonal de toda la superficie, porque lo que se buscaba era tratar de modelar más o menos por dónde iba esa ruta del del acueducto, porque prácticamente esta es la única parte que está expuesta, y luego pues hicimos ese ejercicio de hacer ese vuelo oblicuo para tratar de darle aquí. Obviamente hay diferentes problemas porque hay mucha vegetación alrededor, y luego eso, tampoco es que vamos a meter el dron a que ande chapodando ahí en los árboles, pero en las partes que sí están expuestas, nuevamente la fotogrametría solo va a ver lo que la cámara ve, ¿no? Entonces sí que nos permite poder tener una buena idea de cuál es el estado, efectivamente no está en tan buen estado, sí, pero eso, ¿no? Darle o generar esa conciencia, esa importancia de todo ese patrimonio cultural y natural que efectivamente existe en el país y poderlo representar desde estas ópticas, ¿no? Y luego, pues, para ir finalizando, luego cómo unimos todo esto en la sostenibilidad ambiental y cómo nos enmarcamos o podemos aportar desde los ARPAs con los objetivos de desarrollo sostenible, pues algunos ejemplos, ¿no? El ODS 11 tiene muchísima relación, hablamos de la meta 11.3, ¿no? En donde aquí estos modelos pues permiten una planificación precisa, fomentando ciudades resilientes y mejor ordenadas, siempre desde el enfoque de una participación ciudadana, ¿no?
En el ODS 13, Acción por el Clima, la meta 13.1, pues podemos hacer ese monitoreo de impactos climáticos, ¿no? Estas inundaciones, deslizamientos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad también trabajamos en Copeco justo cuando sucedió lo de Ciudad del Ángel, poder caracterizar todo ese movimiento. Teníamos un radar interferométrico en el que milímetramente podía mapear cuál era el desplazamiento. Tuvimos en alrededor de 6 días midiendo, fue un desplazamiento de 4 metros. Hablando de una masa de desplazamiento de 4 metros es bastante en ese tiempo, no eran velocidades diarias muy, muy altas y muy interesante. Entonces, cómo toda esta información se puede consolidar a generar planes de mitigación, de sistemas de alerta temprana que estén basados en información, ¿no? No en percepción, sino en información real recopilada, ¿no? En la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Garantizar la conservación de los ecosistemas y gestionar sosteniblemente los bosques, ¿no? Hacer monitoreo de nuestras áreas protegidas, que permite hacerlo eso, ¿no? El dron, y poder entonces hacer un seguimiento más preciso, ¿no? Tener sistemas de alerta temprana como el gorgojo, ¿no? El gorgojo pues al final genera una alteración en el color de la planta, o sea que sí, efectivamente podemos analizarlo ecológicamente para poder tener una gestión adecuada de nuestros recursos, en este caso forestales. Y obviamente si hablamos del bienestar común, pues también la parte de alianzas para lograr objetivos, ¿no? Cómo generamos este tipo de intercambios que son muy importantes también, en donde confluimos personas, técnicos con diferentes intereses, diferentes perspectivas, diferentes ideas, que podemos entonces moldear y darle un mayor sentido a ideas un poco más integrales que puedan darnos una solución a otros problemas complejos, ¿no? Entonces terminamos rápidamente con estas conclusiones sin extenderme demasiado, ¿no? Los ARPAs, cuando hablamos de ARPAs, hablamos de precisión, de accesibilidad y sostenibilidad, ¿no? Accesibilidad, pues siempre entre comillas, ¿verdad? Yo puedo tener sistemas que pueden costar 6.000, 12.000, 20.000 dólares, y que tal vez no los tengo, no son tan accesibles, pero accesibilidad en el contexto de cómo tradicionalmente se han hecho estos levantamientos y sí que efectivamente tienen un valor agregado, una sostenibilidad porque podemos replicar, ¿no? Ese tipo de levantamientos. Yo igual puedo hacer un seguimiento de una masa de deslizamiento como la Guillén, por ejemplo, volando todos los días. Si yo tengo bien amarrado con puntos precisos mi movimiento, yo sí que en esa diferencia en los modelos de superficie que voy a ir generando, yo puedo estimar cuál ha sido el desplazamiento de esos puntos, ¿no? Y es sostenible porque yo sí puedo ir a volar todos los días, lo que tal vez no voy a tener es levantar un avión todos los días, ¿no? Porque en términos de costo definitivamente va a ser diferente. Entonces ahí es donde los ARPAs efectivamente nos dan esa idea. Importancia de la capacitación y la regulación, como lo dijimos, también muy, muy importante. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como pilotos al momento de estar haciendo la operación, ¿sí? Y cómo toda esta normativa que existe efectivamente sirve un propósito para el bienestar común y cómo al final integramos toda esta información, esta nube de información que gestionamos, ¿no? Ya sea a través de los sistemas de información geográfica, que son herramientas para la toma de decisiones, a través de ese análisis territorial, ¿no? Como hablamos de la inteligencia artificial como algo boom, pero en el contexto de la percepción remota, del análisis de imágenes, la inteligencia artificial ha existido siempre, ¿no? Son modelos de aprendizaje automático con lo que hemos trabajado desde los 70 que estaban las primeras imágenes satelitales, ¿no? Que se generaron en el 72 con el Landsat 1, ¿no? Pero que a medida que se van refinando estos algoritmos de aprendizaje, ¿no? Las redes neuronales, algoritmos como Maxent o Random Forest, sí que nos ayudan, entre más información que tenemos, tal vez para uno es más difícil poder discriminando manualmente, entonces ahí es donde integramos estos sistemas de aprendizaje automático para poderle alimentar estos grandes volúmenes de información que generamos y cómo todo no puede ser desconectado, ¿no? Todas las actividades que nosotros generamos, lo que llamamos ese contexto de ciencia ciudadana, ¿no? En donde tenemos que tener efectivamente una participación activa de la población, no únicamente como una persona, un actor más que está ahí, sino como también ellos pueden trabajar en la recolección de la información. Nosotros siempre hablamos y tenemos muchas experiencias de cartografía participativa, en donde más allá de que yo puedo ir a hacer un levantamiento de un vuelo y me va a generar una ortofoto bien cheque que yo puedo digitalizar y sacar las cosas, cuando involucramos ese conocimiento ancestral, ese conocimiento histórico de las personas
que viven ahí realmente enriquecen los procesos y le damos un sentido de pertenencia y un sentido también en ese contexto diferente de sostenibilidad a estas iniciativas que nosotros queremos impulsar, ¿no? Entonces, por ahí algunas referencias, si lo quieren chequear, ese último video es súper bueno para entender un poquito más cómo se hace ese levantamiento de información y bueno, por ahí les dejo mi correo también para cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ¿no? Así que un gusto y bueno, vos me decís, Henry, cómo. Masterclass es realmente muy, muy interesante. Me he dedicado a compartirle los links de cada uno de los demostraciones que hizo y bueno, nos entretuvimos bastante apreciando esos elementos característicos de cada uno de los sensores y la información que nos brinda. Información que pues apertura nuevos datos, nuevas formas de descubrir lo que es el mundo a través de ojos que no tenemos y que nuevamente la tecnología nos hace disponible, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy, pero muy importante. Agradecemos realmente su ponencia y comenzamos pues con el elemento de preguntas y respuestas. El caso hay dos preguntas. eh, yo quiero hacer preguntas, pero obviamente no hay tiempo, ya estamos en la hora. Pero Ángela Amador consulta, buenas noches, para mí DJI Mavic Air 2. ¿Qué aplicación me podría recomendar para planificación de vuelo? Un Mavic DJI Mavic Air 2. Eh, yo supongo que el Mavic Air 2 no tiene ahorita aplicación, pero no sé, Master. Y fíjate que el Mavic, sé que el Mavic 2 sí funciona con Sí, el funciona. P4D Mapper. El Air 2 sí, como vos decís, no estoy seguro No. y es lo que el comentario que les decía, ¿verdad? No todas las plataformas son pensadas para poder hacer estos vuelos automatizados, ¿no? Entonces, ahí por eso esa decisión de cuando nos tiramos a hacer una inversión de comprar una de estas aeronaves, tenemos que estar muy presentes que no todas sirven para todos, ¿no? Cada una de ellas tiene una finalidad diferenciada. Entonces, sí estoy viendo aquí, estaba viendo rapidito, el Mac Air sí aparece como soportado por el Pick4D Capture, pero el Mac Air 2 no aparece, fíjate. Entonces, Ujú. es lo que te podría recomendar es que te bajes la aplicación, lo trates de parear y veas si te conecta. Yo pensaría de entrada que no, sí, pero esa es la única plataforma que yo pensaría que sí tiene, porque sí soportaba el Mac Air, solo que no aparece el Mac Air 2, es como la opción que podrías tener para explorar ahí, ¿no? Que igual No. es gratis, el Pick4D es Ujú. gratis, ¿sí? El Mapper, que es el procesamiento, sí es pagado, pero la aplicación de plan de vuelo, que está tanto para Android como para iOS, es gratis, así que la puedes descargar y la puedes, Pick4D Capture se llama, y ahí puedes probar si te pega con el dron, pero no Sí, dudo. yo y agregado al comentario del expositor, esto es un tema de moda, ¿verdad? Lo que pasa de moda pasa a la obsolescencia y obviamente va a depender de la suerte y de que haya alguien que tenga algún tipo de software libre y abierto y que dé la oportunidad de hacer mapeo. No siempre son las marcas más reconocidas. Las marcas más reconocidas van evolucionando a medida las plataformas evolucionan. Entonces vas segregando las plataformas más viejitas, ¿verdad? Y eso solo para decirlo como un término que la tecnología, hoy lo compramos, mañana es obsoleto, ¿verdad? Solo para agregar un poco. Dice Manuel Méndez, ¿cuál sería la razón por la que una imagen no está clara o no se traslapa con las demás imágenes en una línea de vuelo? Considerando que todas las demás sí están correctas, cámara en buen estado, vuelo según lo programado. Uy, súper interesante, fíjate Manuel, y sí, efectivamente sucede cuando estás en ese primer paso del alineamiento de las imágenes, cuando hablábamos del procesamiento. Te puede suceder, yo puedo tener 400 imágenes y me va a decir, se alinearon 398, ¿sí? O sea que hay dos que no pudo sobreponer. No es algo demasiado raro que pase, puede pasar, ¿sí? En ese contexto, si tengo 400, 398 no me asusta mucho, ¿no? Pero si tengo 20 y no me unió 5, pues algo está pasando, ¿no? Puede ser, si el solape es demasiado, como te decía al principio, poner 95 y 95 de solape no es que me va a dar un mejor resultado.
porque él puede ser contraproducente, porque al no encontrar, si yo le estoy diciendo que me busque en cada par de fotografías 4.000 puntos en común y las zonas son demasiado parecidas, si no me encontró esos 4.000 puntos en común, no me las va a amarrar. ¿Sí? Entonces eso puede ser lo primero, ¿no? O es muy grande o es muy pequeño el solape, y entonces no tengo suficientes puntos en lo que yo le he dado al algoritmo para que me los una. Podría bajar la cantidad de puntos, pero eso también, eso sí que me puede afectar en la calidad que voy a generar. Lo otro que puede pasar también, y hay, digamos, en algunos software tienen esta opción de filtro adaptativo, cuando hay una superficie que es demasiado reflectante, eso afecta la exposición de la cámara del dron, ¿sí? Entonces, cuando está sobreexpuesta la cámara, la calidad radiométrica que va a generar de esa fotografía por esa superficie altamente reflectante puede afectarla, ¿no? Entonces, tal vez como son muchas fotografías, yo no la veo y para mí las fotografías pueden verse bien, pero al momento entonces de comparar esos valores radiométricos entre una fotografía y otra, aunque sea el mismo punto, por ese factor de sobreexposición, puede haber tenido una intensidad diferente. Entonces va a decir, ah, no, al final no son los mismos puntos y entonces te va a pasar lo mismo que no va a encontrar suficientes puntos. Siempre que no, que nos quedan imágenes sin alinear es por eso, es porque no ha encontrado suficientes puntos para unirlas y puede ser cualquiera de esas razones que son diametralmente opuestas, ¿no? Entonces es bien difícil aislar una causa, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el vuelo, ¿no? Es las características que tiene la superficie, la hora incluso de vuelo, ¿no? Tratar de volar más o menos cercano al mediodía solar para evitar la proyección de sombras, porque la proyección de sombras también me va a afectar la perspectiva de los elementos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más, no vamos a contestar más porque si no esto se alarga y aquí ya tenemos que apagar las luces y cerrar las puertas. Tercer pregunta, o la penúltima, vi un documental que con drones hicieron mapeos de cuevas, espeología, así como para aplicar aquí en Taulaveo Talgua. ¿Qué tipo de fotografía es esa y por qué definitivamente es de puntos, ya que el mapeo es tridimensional? Sí, en el caso, fíjate, de los mapeos para cuevas, el problema, en el caso igual de Talgua, que sí tiene un diámetro bastante grande, el problema son todas estas, las estalactitas y las estalagmitas que vienen, que te hace difícil que vos tengas un vuelo constante, ¿no? Entonces vos podés hacer fotografía tradicional, o sea, vos podés ir manualmente volándolo, si necesitas una cámara que tenga una baja exposición, porque no hay condiciones de iluminación muy altas para poderlo replicar, pero que efectivamente lo que te va a generar desde los puntos que mencionas, lo que realmente genera muy buenos resultados son los láser escáner, ¿no? Son LIDAR terrestres que vos lo pones en un solo punto, él te va a escanear 360 en la horizontal y generalmente 270 en la vertical, y ahí sí que te va a generar una buena reconstrucción de ese modelo, ¿no? En fotogrametría va a tener bastantes limitaciones por eso, porque si entras demasiado, las condiciones de iluminación no son lo mismo en la entrada que más allá, y luego cómo compensar entonces esas condiciones de exposición diferentes va a ser bastante más complejo, ¿no? Nosotros hicimos incluso unos ejercicios, en Copeco tenían un láser escáner en esos tiempos, hicimos unos levantamientos en el Mochito, ¿no? En el Mochito ellos utilizan el láser escáner para ver cuál es la integridad que tiene cada uno de los túneles, los están levantando de forma sistemática para ir viendo que mantengan siempre la misma geometría, ¿no? Lo que te funciona ahí en cuevas en general, siempre va a ser un láser escáner porque es un sistema activo. Entonces, como él emite su propio pulso de luz, no importa si es de día, si es de noche, si hay luz o no hay luz, él siempre va a generar la respuesta a ese pulso. Entonces, para esa aplicación va a ser siempre mucho mejor un láser escáner que hacer fotogrametría con dron. Perfecto, gracias, excelente. Y por último, de Ramón y Liceo Paz, el resultado de una fotogrametría con un modelo digital de elevación varía al volar a una misma elevación. No, mientras se vuela a la misma elevación, ¿no? Eso lo que me genera es que la escala del fotocentro de cada una de las fotografías va a tener lo mismo, entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Yo no, mientras no varíe la línea de vuelo, voy a tener la misma escala en todas las fotografías y voy a tener la misma resolución, ¿no? No puedo yo empezar a volar a 120 y de ahí en algún momento dentro del mismo vuelo bajar a 80, porque ahí ya no son condiciones replicables, no voy a poder hacer esa restitución. Desde que yo hago la planificación, como lo veíamos en cualquier software de planificación, voy a tener cuál es esa resolución que voy a obtener y entonces ahí voy a decidir si esa es la resolución que quiero hacer. No es algo que pueda modificar a mitad del vuelo, porque una vez que lo tengo, la característica es que la línea de vuelo tiene que ser constante.
Perfecto. Damos eh, las gracias a José Cáceres, al máster, realmente ha sido espectacular. Y nuevamente a nuestros auditorio, sabemos que ha sido de alto interés, sobre todo porque nos saca de la perspectiva aeronáutica, es decir, nosotros hablamos del vuelo seguro, del vuelo en el cual no interfiramos con otro tipo de aeronaves, sobre todo las que están tripuladas, las que van con pasajeros, la forma correcta de ver este tipo de aeronaves, su uso y su aplicación. Pero aquí venimos a hablar de cómo esto viene a ser realmente un beneficio para la humanidad, tanto en temas científicos, tanto en temas de proyectos dentro de la industria. Y eso es parte esencial del por qué la integración de nuestra Facultad de Ciencias Espaciales, en donde vemos el espacio, en donde vemos la atmósfera, en donde vemos la parte cultural y todo ese estudio del ser humano, y obviamente el tema de cómo estudiarlo, ¿verdad? Que esa es la integración real de nuestra facultad en un todo. Damos gracias al máster nuevamente por la oportunidad de darnos este tiempo y los invitamos a continuar con este ciclo de conferencias en donde definitivamente estamos buscando el conocer más, ¿verdad? No solo quedarnos con una especialidad, sino saltar a nuevos elementos, a nuevas oportunidades. Máster José Cáceres, me gustaría sus últimas palabras para poder despedir esta reunión. No, nada más que agradecerles a todos por estar. Sé que han tenido una buena asistencia en general en todas estas jornadas, ¿no? Invitarles a los otros temas que están por venir, son súper, súper interesantes y como decíamos, nos van dando un panorama de cómo nos podemos insertar y cómo podemos implementar los ARPAs en diferentes entornos, ¿no? Según nuestros propios perfiles y nuestros propios intereses. Así que nuevamente agradecerle al departamento por gestionar estos espacios, por tener esta comunidad tan densa de personas que sé que están comentando por ahí, tal vez ahí a los que no les hemos podido contestar por chat podamos también contestarles algunas de sus inquietudes que son muy válidas y muy interesantes y eso, ¿no? Les dejo por ahí mi correo también. Al final, cualquier otra duda que tengan en estos temas, sepan que en general la universidad está abierta para poder acompañar las iniciativas que desde la sociedad, la empresa privada, la propia academia también surjan y estamos con las puertas abiertas para acompañarles. Así que muchas gracias por su atención y espero que haya Bueno, sido provechoso. muchísimas gracias, Máster, un abrazo y nuevamente invitándolos, recuerden que los certificados se obtienen al participar en las 5 conferencias, así que no dejen de participar, ¿verdad? Y como ven, cada conferencista, cada tema viene con una novedad que no es vista en la anterior, así que esto integra correctamente nuestro proyecto. Un gustazo, feliz noche a todos y gracias a todos los que están tanto nacional como internacionalmente, porque sabemos que tenemos colegas de otros países. Bendiciones, feliz noche. Buenas noches.